con algo que es la excelencia operacional, ¿no? Entonces, ¿qué vemos nosotros como excelencia operacional? O también llamada rombo logístico operacional, ¿no? Acá en el cuadro podemos ver cuatro puntos donde tenemos las personas, procesos, tecnología e infraestructura, ¿no? Entonces, estos cuatro papeles influyen mucho en el tema del supply management, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, ¿no? Si tú tienes una operación en el proceso, ¿qué quiere decir? Que si tú no tienes personas, por más que tú quieras hacer un proceso o de cadena de suministro, no vas a poder hacerlo. ¿Qué quiere decir? Si tú no tienes personas que manejen el transporte, por ejemplo, no hay forma que se dé una logística integral. Entonces, en el tema de proceso, de la misma manera, tú puedes tener personas, puedes tener tecnología, pero si no tienes procesos adecuados, lo que va a pasar es que vas a tener gente no capacitada y gente que no haga bien el trabajo. ¿Qué quiere decir? Que no tengan el conocimiento y el know-how adecuado. Entonces, tendrías diferencia de inventario, el personal no tendría conocimiento de la recepción, en el tema del picking, los despachos en transporte, el personal del proveedor no sabría qué es lo que está entregando. Entonces, se genera una cadena de diferencias. Entonces, esa es una parte muy importante de los procesos. La tecnología, ¿qué quiere decir? Bueno, el tema sistematizado. Hoy por hoy la logística se ha vuelto automatizada. Ya el Perú es uno de los países en logística un poquito atrasada, le diría, a diferencia de España u otros países que ya están muy desarrollados porque tratan de automatizar con tema de robot, quizás en tema logístico. Mismo se usa el tema de Putolai. O sea, son muchas herramientas estandarizadas que hoy por hoy se dan en las partes de las empresas grandes a un nivel de 4P, pero se usa mucho. Pero si no tuviésemos estas herramientas, tampoco podríamos ir hacia adelante o empujar una cadena de suministro adecuada. Luego tenemos la infraestructura, ¿no? ¿Qué es la infraestructura? Las herramientas, la máquina elevadorista. Si no tienes racks, si no tienes metros cuadrados, no podrías manejar un tema logístico si no tienes herramientas adecuadas para poder soportar la parte de la cadena de suministro. Ese como parte introductoria, muchachos, solamente para refrescar el tema de supply y la tengan clara que estos cuatro factores del rombo logístico son muy importantes por una parte operativa y creo que ustedes deberían tenerla clarísima. Si falla una de estas cuatro partes, ténganlo por seguro que no podría avanzar, ¿no? No podría avanzar una parte logística que creo que estos factores son súper importantes para la parte operativa. Acá justamente tenemos la parte de las personas, ¿no? Algo breve para explicarles que ese concepto general. Nosotros a las personas las tratamos como horas hombres. ¿Qué quiere decir un concepto general? Que es la medida del trabajo, que indica la cantidad de horas. ¿Qué es horas hombres? ¿Qué son las horas hombres? Mira, chicos, me imagino que habrán tocado este tema, pero les hago un refrescar de todo esto, ¿no? Mira, acá tenemos un cuadrito, si lo llegan a observar, ¿no? Dicen personas uno 2 3, ¿verdad? Hora de trabajo, 9 horas. ¿Qué quiere decir? Que toda persona por ley, en el artículo 48 de la Constitución, que te indica que tienes que trabajar 48 horas semanales, ¿verdad? Entonces tú trabajas 6 días, 8 horas. ¿Qué quiere decir? De lunes a sábado, 6 por 8, 48 horas. Pero está incluido tu refrigerio. Es por eso que la hora de trabajo son 9 horas. Si tú ingresas a las 7, por ejemplo, sales 4 de la tarde. Pero a la par también tienes las horas efectivas. ¿Qué son las horas efectivas? Son las horas trabajadas. Por ejemplo, a nivel de productividad o de avances en nivel de personas, no se considera la hora de almuerzo porque es una hora perdida, pero sí se considera las 8 horas. Una hora menos, ¿no? Ya no son 9, sino son 8. ¿Qué quiere decir las líneas, por ejemplo, ¿no? En un tema de, vayamos a la gestión y distribución, que vamos a llegar justamente a este tema y por eso justamente quiero explicar para que tengan claro qué es el conocimiento de la gestión de la distribución o la gestión del proceso. Las líneas son las cajas cargadas en un tema de un picking, por ejemplo, ¿no? Si a mí me dicen yo avanzo 2 líneas, ¿qué quiere decir que hago 2 extracciones? No sé si ustedes han ido a un supermercado, a un Plaza Vea, a un Won. Entonces, ustedes van a cada góndola y van y validan y indican, oye, ¿sabes qué? Yo quiero, no sé, una pasta dental.
Entonces tú coges de la ubicación N, sacas dos pastas dentales o un papel higiénico. Cada extracción que tú retiras desde ya es una línea. Entonces, lo que tú haces, acá por ejemplo, en el ejemplo, yo te digo que en 8 horas, este chico, la persona uno me hace 700 líneas, la persona 2 me está haciendo 1000 líneas y la persona 3 me hace 300 líneas. Entonces, ¿cómo yo saco la productividad por hora hombre? Justamente estamos hablando de personas. Si yo tengo 8 horas efectivas y la primera persona hizo 700 líneas, la productividad es 700 entre 8. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta persona te hace 87.5 líneas por hora, ¿verdad? O sea, te hace 87 movimientos para que tú tengas una productividad por hora. ¿Qué quiere decir? Que en un minuto, que no es viable, él te saca 1.46, o sea, te saca un producto y medio en un minuto. O sea, se toma su tiempo, agarra un dentrífico o una pasta dental, retira y saca el siguiente y queda media caña, digámoslo, pero queda en un minuto. Entonces, tenemos la productividad 2, que igualmente la fórmula es 1000 entre 8, te sale 125. Y teniendo el cuadro, vemos que el número 2 te extrae mucho más, o sea, te extrae dos veces, a diferencia de los demás, ¿no? Mira, el tercero te hace bajo, ¿no? O sea, te hace 37 líneas por hora, o sea, dentro de ellos muy bajo. Entonces, muchachos, quieren entender que las personas se basan en un tema de horas hombres, ¿ya, muchachos? Entonces, como para conocimiento general. Bueno, dentro de los contextos, como le decía, que nada funciona si falla uno de estos cuatro procesos. Estamos viendo los procesos. Los procesos en un tema logístico son tres puntos: el N0, el N1 y el N2. Les explico esto. El N0 es, por ejemplo, yo quiero ver la parte de la recepción. Es el N0, es el título general, es el macro, es lo que te buscan como proceso general, ¿no? El N1 ya es la parte intermedia, digamos, la transformación de un tema de proceso. Y el N2 es la parte súper técnica, es donde te dice, oye, ¿sabes qué? Cómo tú reseccionas, qué usas para la resección, si usas tu packing list, si estás usando los procesos adecuados, si estás usando tu tabla militar. Y entonces, esos procesos están adecuados para qué? Para poder estandarizar el tema del tema logístico y poder tenerle un tema secuencial. ¿Sí? El objetivo obviamente fundamental es aumentar la eficiencia, ¿no? Y reducir los costos. Hoy por hoy a los ingenieros industriales o administradores o a los logísticos no nos pagan quizás por tener una cara bonita o ser súper inteligentes, porque a veces no nos valen de mucho ser súper inteligentes si no ponemos a prueba el know-how que nosotros podamos tener. Nos pagan justamente por los procesos, cómo nosotros tratamos de reducir los procesos. Si yo antes hacía 12 procesos y hoy por hoy quiero hacer 10 procesos, esos 5 procesos de diferencia obviamente me van a ayudar para qué, por una reducción de costos, justamente lo que estábamos viendo. Luego hablamos de la tecnología, ¿no? Justamente en la actualidad hay mucha tecnología. Tenemos el Put2Light, por ejemplo, acá hay un caso, ¿no? El Warehouse Management System, que es el WMS. Son portátiles o equipos que se usan en todas operaciones, chicos. Esta maquinita es un smartphone, es como un celular que ustedes tienen, te ayuda en muchos ámbitos, desde el ingreso de la mercadería con las órdenes de compra, que cuando ingresa te indica la orden de compra cuánto debes ingresar y cuánto físicamente debes meter al sistema, como a su vez te ayuda en el tema del picking, ¿no? En el picking te ayuda a que hacer la extracción, ¿no? Te manda la ubicación y te dice, oye, necesito 5 unidades de este jabón. Entonces vas y extraes la mercadería tal cual. No solamente en este warehouse o este sistema software, no solamente te ayuda para eso, te ayuda también para el tema del despacho. Cuando ustedes hacen el despacho, que justamente vamos a llegar al tema final, lo que hacemos es el conteo de bultos, ¿no? El transporte se lleva, no sé, 200 bultos. Entonces, esos 200 bultos tienen que llegar al almacén. Y obviamente eso es pistoleado con este equipo que están viendo y se pistolea uno por uno y se valida a través de un sistema, que es el W4W o U4Night que le llamamos.
Acá tenemos como último punto, chicos, para cerrar el tema de resumen de supply, tenemos la infraestructura, ¿no? ¿Qué se necesita nosotros para poder terminar y hacer una buena gestión, ¿no? La infraestructura, que son los equipos, maquinaria, metros cuadrados, ¿no? Como concepto general, ese conjunto de instalaciones y sistemas de equipos que permiten el almacenamiento y la gestión de mercancía. Acá en la imagen podemos observar, ¿no? Mira, un transporte que está jalando un pallet, ¿verdad? Por ejemplo, ese transporte, si yo no tuviese, no hubiese forma que yo me baje toda esa mercadería del cuarto, quinto nivel, ¿verdad? Entonces, justamente estas máquinas están preparadas o están hechas justamente para la parte operativa y la parte de las góndolas para poder bajarlas. Obviamente estos tienen consumo, ¿no? Estos carritos, por ejemplo, ya llevan un orómetro, ¿no? Es como tu fecha, es como tu edad, ¿no? Hoy yo tengo 100 kilómetros y desde hoy, día sábado, comencé con 100 kilómetros y avancé 50 kilómetros. Esos 50 kilómetros son pagados justamente por el tema logístico, el nivel de costos. Entonces, todo esto es medible, chicos. O sea, algo hay que entender que en tema de la logística, lo que no se mide no se mejora. Y ustedes como asistentes van a tener que ver esto, van a tener que no solamente estar en una Lactor y estar digitando o ingresando al sistema, sino ir más allá de ello, ¿no? ¿Y para qué sirve estos equipos? ¿De qué forma yo gano densidad, gano altura? ¿Listo, chicos? Entonces, eso voy cerrando esta diapositiva para conocimiento general de lo que me imagino que ya han dado. ¿Sí? Voy a abrir mi otra diapositiva y comenzamos con el tema a tocar. A ver, chicos, ¿listos? Si visualizan todos, ya. Llegamos a la gestión de la distribución. Es el punto final, es la última sesión que tenemos con ustedes. ¿Sí? ¿Qué es la gestión de la distribución, chicos? Se puede definir que es el espacio planificado para ubicar, mantener, manipular mercancías y materiales. ¿Ven esa imagen, esta foto en un almacén? ¿Sí? Todo este cuadrante hay una gestión para una distribución. Este es un almacén grande, ya es un almacén no de pequeña escala, sino a gran escala. Un almacén quizás como la empresa que yo trabajo, Dinec, ¿no? Que tiene recursos, obviamente tal cual, ¿no? Herramientas, metros cuadrados, altura. Entonces, chicos, para hacer un buen plan de distribución, primero tengo que ver la gestión de la distribución, del centro de distribución o de los almacenes. Si el almacén no funciona, de nada vale que yo como transporte lleve mercadería ineficiente, con diferencias de inventario, con factores adecuados a que no llegue adecuadamente la mercadería al cliente y podamos tener insatisfacción, ¿no? Que nosotros medimos. Ya, entonces se necesita o se es muy importante mandar una mercadería adecuada a las tiendas. Entonces, chicos, siempre hay que manejar bien los procesos y estándares que se pueda tener en un centro de distribución. ¿Ya? Ese como concepto general, muchachos. ¿Cuáles son los objetivos del centro o gestión de la distribución, ¿no? Obviamente minimizar el costo de la operación. ¿Y cómo minimizas el costo total de la operación? Se necesita considerar obviamente tres elementos principales, que es la mano de obra, el espacio y el equipo. Justamente llegaba a ello, ¿no? ¿Cómo tú minimizas el tema de minimizar el recurso del elevador eléctrico, por ejemplo, ¿no? Si yo elevo más paletas a niveles altos, obviamente el uso del recurso del transporte, sea gasolina, sea gas, va a ser muy caro. Y además que todas las herramientas, las herramientas se van desgastando. Entonces, lo que normalmente nosotros hacemos es tratar de meter los primeros niveles, los SKUs, ¿para qué? O los códigos de barra o de los productos para no tener mucha mercadería arriba y no hacer mucho reabasto. ¿Ya? Entonces, por ese lado, reducimos costos, ¿no? Luego suministra los niveles adecuados de servicios. Claro, el nivel de servicio es muy importante para el cliente, ¿no? Y eso va en base a la eficacia y la eficiencia. La eficacia y la eficiencia son cosas muy diferentes, ¿no? Es como tú cumples la meta, pero la eficiencia es como yo cumplo la meta con el menor recurso. Obviamente, si yo junto las dos perspectivas, obviamente me sale la efectividad, que es la parte muy importante en un nivel de servicio, también llamado Info, y eso ayuda mucho a
operacional. Quien tiene claro estos conceptos, muchachos, téngalo por seguro que le va a ir muy bien cuando tú empieces a llegar no solamente a la meta por llegar, sino llegas a la meta y después empiezas a medir. Toda la parte operativa se mide, chicos, todo, hasta podría decirte las caminatas, hasta cuando alguien va al servicio, todo es medible. Y como digo, y nuevamente caigo en redundancia, lo que mide no se mejora, lo que no se mide no se mejora. Entonces, chicos, ustedes como asistentes van a ver a su supervisor sufriendo en ciertos momentos, diciendo, oye, pero ¿por qué gastas mucho el elevador? ¿Por qué estás gastando etiquetas? ¿Por qué estás usando mucho el RF? ¿Por qué desgastas las baterías? ¿Por qué golpeas el equipo? Entonces, eh, todas estas cosas mejor dicho, al cliente le genera un gasto. A ver, muchachos, un momento, hay un jovencito que está queriendo ingresar. Me va a disculpar un rato. Listo, chicos. Continuando con la diapositiva, muchachos, acabo de ingresar a tres jovencitos. Buenas tardes, muchachos. Si no me conocen, yo Benavente, que les salude su nuevo, mejor dicho, el profesor que está relevando a la anterior. Y estamos continuando con el tema el objetivo de la gestión del centro de distribución. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Bueno, continuamos con la diapositiva, muchachos, ¿ya? Entonces, para entender el tema de eficiencia y eficacia, qué tan importante es un tema operativo. Es muy importante saber que no solamente ustedes van a ser asistentes de operaciones. Yo creo que acá todos ustedes aspiran a crecer, aspiran a ser supervisores, porque es el siguiente paso en la estructura organizacional. Entonces, yo invito a que ustedes vayan más allá de ello, que vayan al crecimiento, a que puedan desarrollar habilidades que no solamente es llegar y agarrar una laptop o una computadora, sino razonar. Yo creo que la diferencia entre el ser humano y el animal es la capacidad de raciocinio, ¿no? Entonces, nosotros pensamos. Entonces, sí, una reflexión es que empiecen a entender cómo se maneja una logística y no solamente es, como le vuelvo a repetir, es una lacto, ¿no? Sino que empiecen a razonar, a ayudar al supervisor y que ustedes vean y copien cosas buenas, ¿no? Copien cosas buenas del supervisor porque obviamente también hay cosas malas, no solamente todo puede ser bueno. Listo, muchachos, continuando con la exposición, vamos a llegar a los principios del centro de distribución, ¿sí? Hay 5 principios en general. Bueno, yo le voy a tocar una de las súper importantes, de la unidad más grande, ¿no? El movimiento de productos debe hacerse a mayor cantidad posible. Es más grande el menor número de movimientos. ¿Qué quiere decir? El menor costo en personas, equipo y mayor control. ¿Qué quiere decir? Cuando yo agarro mayor cantidad, por ejemplo, en una recepción, agarro mayor cantidad de mercadería, hago menos viaje que mandar en paletas cortas o paletas chicas. O sea, mi nivel de movimiento hacia metros, hacia metraje, pongámoslos, va a ser mucho menos. Entonces eso va a reducir primero el tema de las horas hombres, que justamente les ponía un ejemplo. Luego la ruta más corta, ¿no? Los recorridos constituyen al mayor componente del costo por mano de obra. Obviamente ese es el costo un poquito más caro, usualmente asciende al 80%, es lo que les comentaba. En este rubro, menor recorrido, el uso de combustible. No solamente en horas hombres, sino en combustible. Cuando ustedes alargan el tema del trayecto y no saben dónde almacenar y no tienen un ABC adecuado de la mercadería, obviamente vas a tener ciertas complejidades que te van a golpear. Entonces, lo que tú tienes que ser muy inteligente. Primero llegas a la operación y tienes que ver cuál es tu mercadería con mayor rotación. Obviamente ya me imagino que han tocado el tema del inventario. Entonces haces tu ABC de rotación y tú dices, ¿no? Del producto A, haces tu Pareto, tu 80-20 y dices, este 20% me genera movimiento de rotación. Entonces, eso me conviene obviamente ponerlo delante de toda mercadería.
Y si es volumen, con mayor razón. Entonces trato de ponerlo ¿para qué? Porque es una mercadería que va a rotar, a diferencia del tipo B, que es una mercadería que va a tener cierta rotación, pero va a ser homogénea, o sea, va a ser muy equilibrada para ciertas tiendas o bueno, lo que tú pienses despachar según los pedidos. Y obviamente tenemos el tipo C de la mercadería, no es una mercadería que se queda, es una mercadería que no rota, que quizás a veces lo tienes, o quizás son productos, hay tipo de productos, ¿no? El producto FUG y el non-FUG, ¿no? El non-FUG es producto que no se vence, por ejemplo, un polo, ¿no? Tú puedes tener en el almacén buen tiempo, dependiendo la temporada que quieras venderlo, porque normalmente cuando uno importa o trae mercadería de otro país, lo que se suscita es tener mercadería y la guardas en el almacén si no es de temporada. Entonces la tienes guardada y bueno, es una mercadería que no tiene rotación. Yo la compro, por ejemplo, hoy es verano y tengo mercadería de invierno. Obviamente esa mercadería no va a salir porque no me conviene venderla. Entonces, de alguna otra manera lo voy a tener en el almacén. Obviamente el tipo C es mercadería que en verdad no te ayuda, ¿no? Es mercadería pobre, escasa, que dentro de tus costos te va a elevar porque esa mercadería está muerta. Y al no venderse y no rotar tu mercadería, obviamente que no te conviene y eso te genera pérdidas a un nivel empresarial. Hoy por hoy, por ejemplo, las empresas tratan de tener otro tipo de contexto, ¿no? De poder hacer un cross-docking, por ejemplo, ¿no? Ingresa la mercadería y todo se despacha, no generan híbridos. Llega la mercadería, son 100 tiendas, las colocan las 6 tiendas, las tienen separadas tal cual como llega de la recepción y las mandas a tienda y tratas de venderlas, las vendes, las distribuyes. Y qué haces con ese cross? Es mucho más importante porque te ayuda a no tener inventario en las ubicaciones. Y al no tener inventarios en las ubicaciones, obviamente tu costo es menor. El almacén logístico no te va a cobrar por ese metro cuadrado. ¿Ya, muchachos? El espacio más pequeño. Este principio posibilita una reducción del costo de almacenaje. Claro, obviamente si tienes menos espacio, menos vas a pagar, ¿no? El mínimo número de manipulaciones. Bueno, esta premisa está planteada en función a salvaguardar los bienes de mercadería, ¿no? eh, Menor manipulación te ayuda. ¿Por qué? Tú tienes que ser muy inteligente desde el ingreso de la mercadería o desde el mismo despacho, ¿no? O sea, consolidar la mercadería para que ésta pueda salir. Tú no puedes tener dos códigos separados. ¿Qué quiere decir? Tengo el código A y lo tengo en la ubicación 1 y también tengo el código A en la ubicación número 7. Cuando estos dos códigos tranquilamente podrían hacer un pallet o un rol, como queramos llamarlo, o el equipo que queramos llevar. Entonces, hay que ser muy inteligente para el tema de manipulación también. Y esto va a hacer que te reduzcas tus costos en la parte operativa, que es la parte más cara que hay dentro del proceso logístico. El tiempo más corto, por ejemplo, ¿no? En el interior del centro de distribución, ¿no? Se requiere procesos estandarizados, personal capacitado, reducción de tiempos muertos de ocio, ¿no? ¿Cómo tú mejoras los tiempos de reducción en tiempos ocios? Obviamente hoy por hoy se trabaja mucho el tema de, bueno, no infiere en el tema del tema de estos temas, pero sí les recomiendo estudiar el tema de mejoras continuas, ¿no? Ahí tenemos Kaizen, tenemos Gemba, tenemos muchas herramientas de mejoras continuas que a nosotros nos pueden ayudar, ¿no? Causa y efecto, un Ichikawa, que te puede ayudar mucho en el tema de reducción de tiempo muertos socios, ¿no? En qué nosotros estamos haciendo en esas horas muertas, ¿no? Lastimosamente por falta de experiencia, no sabemos qué mandar, no tenemos una planificación, no tenemos grupos separados, entonces tú puedes tener 100 personas en un almacén y si no sabes delegar o no sabes hacer las funciones adecuadas para cada persona, vas a tener horas muertas. Entonces, por nada tú podrías reducir costos, más bien tu incremento de costos se subiría. ¿Sí? Entonces yo les invito chicos a aprender el tema de mejoras continuas. Obviamente el Kaizen, el Gemba, viene de los japoneses, ¿no? Son los inteligentes de la logística. Entonces deberían aprenderlo. Nada, si hay otro curso de ello, bienvenido sea, pero sí les comento que deberían estudiarlo para reducir costos, ¿no? Y eso les va a ayudar mucho chicos cuando lleguen a una empresa para su crecimiento de ustedes. Bueno, acá un diagrama de proceso, tenemos un cuadrito. Hay 4 puntos, ¿no? Lo que le decía, ¿no? El ingreso, la recepción. También lo llamamos input. El input es el ingreso de toda mercadería, ¿no?
Llega al almacén en forma general, se revisa todo, pan, ingresa, ya tocamos los principios básicos de la gestión de la distribución. Luego se deja en el almacén, se hace un picking. Hay tipo de picking, chicos. Hay N picking, hay batch picking, bulk picking. No voy a llegar a profundidad, pero hay muchos picking. ¿Sí? Y nuevamente sale un despacho, ¿no? A la salida, que es lo que vamos a llegar como tema final después del break. Pero es el despacho, ¿no? Cómo sale la mercadería. ¿Sale adecuadamente? ¿Sale mal? ¿Sale bien? Me demoro en el despacho, qué tipo de carros usamos furgones, usamos esos carros de doble ala, de doble profundidad, cuántos metros cubicaje voy a mandar, tu TBU, tu nivel de capacidad, de volumen es adecuado, estás optimizando tu densidad de altura, no lo sé. Entonces, eso vamos a tocar en un momento, muchachos. Y justamente estos temas para entender muy bien cómo funciona una logística. No es que yo agarro y contrato un carro y digo mando 5 lapiceros, ¿no? Porque obviamente no te va a convenir el despacho. No te ayuda para nada ello. Lo que te va a ayudar a ti es planificar en base a qué. En un transporte, por ejemplo, muchachos, en un transporte lo que te ayuda es el tema de los metros cúbicos. Uno debe dominar el tema de los metros cúbicos. Entonces, uno debe saber qué es lo que va a mandar. Tú te imaginas contratar un ejemplo, ya que hemos llegado al despacho y es la parte de la introducción final que vamos a tener. Em, ¿Te imaginas contratar un carro de, no sé, de 60 metros cúbicos y mandar 2 roles o 2 paletas? ¿Te imaginas lo que te costaría ese flete? ¿Cuánto pagarías por ese flete? Si te pongo precio te vas a traumar, ¿ya? Pero el costo es muy elevado, te diría. Y te saldría a cuenta mandar poca mercadería. Entonces, el despacho, para un despacho hay una planificación, chicos. Un despacho no solamente es agarrar, llamar al cliente, decirle, oye, yo te mando. Tu cliente obviamente te va a decir, oye, yo quiero, mándame todo, yo necesito la mercadería. Te va a decir, corre, mándamela. No es caer en desesperación, ¿no? Hay que buscar las rutas adecuadas. Hay que ver, por ejemplo, ¿no? Si tu cliente quiere comas, si tú estás en, no sé, Miraflores, no te va a salir a cuenta mandar una mercadería, un rol para cada lado, ¿no? Entonces tú tienes que tener una gestión del transporte, un conocimiento, un know-how en el tema del despacho. No solamente, chicos, es mandar por mandar. ¿Cuánto te va a costar? Si te va a salir a cuenta también, ¿no? Obviamente el cliente también pierde mucho si tú no le das la idea adecuada, ¿no? Ya, chicos, ese tema de transporte y para que la tengan claro cómo funciona el tema del centro de distribución. Bueno, acá lo que le explicaba, ¿no? De estos 4 puntos, acá brevemente, la recepción de la mercadería, ¿no? Cómo se inicia la fase final del acuerdo establecido con proveedor. ¿Qué tan cierto esto? Dice, ¿no? Se inicia la fase final de acuerdo establecido con un proveedor. O sea, ¿cómo recepcionas? Tú a principios tienes que coordinar con un proveedor para que te mande tu mercadería. Obviamente generas una orden de compra, la orden de compra llega. Bueno, les explico nuevamente porque ya habrán hecho este tema. En la orden de compra llega por interfaz, puede llegar con tu gestión de compras. Se visualiza la orden de compra. El proveedor te dice, tú le pides, no sé, 2000 unidades del código A. Te puede traer las 2000 unidades como que no te la puede traer. ¿Por qué te digo? Porque hay almacenes que el nivel de producción o la demanda es más grande que el nivel de que el nivel de producción. ¿Qué quiere decir? Que esto te hacen, no sé, 1000 unidades por día. Pero si este vende 1500, tienes un déficit de 500 unidades. Entonces, ¿qué va a pasar con este proveedor? No te va a atender al 100%. Justamente por eso es la pregunta. ¿Qué tan cierto es esto, no? Cuando tú llegas a una operación, te vas a dar cuenta de estos factores, que todas tus órdenes de compra no van a estar de la mano a lo que tú has pedido. A eso nosotros le llamamos el famoso Fish Rate, ¿no? El Fish Rate es un indicador donde te indica qué es lo que tiene que llegar y si el proveedor es cumplido lo que te ha vendido, pues, ¿no? Te dice 1000 unidades, 1000 unidades llegaron. Entonces, nosotros medimos al proveedor con el Fish Rate. ¿Qué tan confiable es nuestro proveedor, ¿no? ¿Te trajo lo que te dijo o no te trajo lo que te dijo? Justamente, chicos, esta pregunta es muy importante para saber y cómo, imagino, los que han trabajado en logística, en compras, o los que están atinando, los que ya tienen la experiencia, saben lo que yo les estoy hablando. No todo lo que brilla es oro, a veces no funciona de esta manera. También puede haber cruce de códigos, te envían otra mercadería, el picking adecuado del proveedor no es la adecuada.
A veces te mandan códigos nuevos y no te avisa. A veces el EAN no es igual a lo que uno necesita. El EAN es otro código. N factores, muchachos. La mercadería puede llegar en mal estado. En tema de control de calidad, por ejemplo, revisas y encuentras cosas que no debes, ¿no? Mercadería aplastada, consumida. Sí, entonces hay muchos factores, chicos, que pasan en la recepción. Mira, por ejemplo, primer punto, descarga la mercancía y transportar en el área de la recepción la mercancía del almacén. Bueno, es parte del proceso. Y esta parte importante, inspecciona la mercadería o productos recibidos en cantidad, calidad y documentación. Documentación, packing list. ¿Qué es un packing list? Es un formato donde te informa la orden de compra, el SKU que va a llegar y la cantidad que va a llegar. ¿Sí? Todo funciona en una orden de compra, obviamente la compra que le has hecho a tu proveedor, ¿no? A tu abastecimiento. Luego llega la mercadería y tú le pasas la calidad. ¿Cuál es la calidad? Si es abarrotes, tú tienes que validar que sea un producto adecuado. Hay factores del control de calidad. No es el tema, pero bueno, se valida el arte, cómo va el producto, si está chancado, fecha de vencimiento, los lotes. Todo eso validamos en la mercadería FUP, ¿no? Porque imagínate que llegue una mercadería vencido, su tiempo de vida útil sea menor a lo que tú quieres, por ejemplo 60 y sea 40, esa mercadería va a dormir en el almacén y lo más posible es que se te venza. Entonces, mercadería vencida, estamos muertos, ¿no? Imagínate, todo tu cliente lo llamas un día anterior, le dices, no, ¿sabes qué? Recibí mercadería que está a 15 días por vencer, pero has comprado, no sé, 5.000 Coca-Colas. Tenlo por seguro que tu cliente, primero, si tú eres asistente, te va a perdonar. Si eres supervisor, obviamente no va a pedir tu cabeza, porque tú como supervisor tienes que dar las pautas adecuadas a tu equipo y saber cómo se debe trabajar y cómo se debe validar. Entonces, chicos, esta parte de la recepción es súper importante para tener claro el tema del conocimiento en la recepción. Tabla militar es el tema de la revisión. ¿Cuánto yo reviso a nivel SKUs? Normalmente se revisa el 3%, muchachos. El 3% de la cantidad total. Si tú en ese 3% encontraste un error, aumenta tu capacidad de revisión. Le metes un 6%. Y si ese 6% sigues encontrando faltante de origen, mercaderías consumidas, nuevamente te dignas a hacer el 10%. Una vez que el 10% sigues encontrando diferencia, rechazas la mercadería por default, o sea, no debes pensarlo, porque imagínate revisar 5.000 Coca-Colas y solamente estoy revisando 20 cajas y ya todo está mal, entonces tienes que rechazar, porque uno te estuvieras perdiendo tiempo de horas hombre y no te estaría ayudando, ¿no? Porque detrás de una recepción hay varios proveedores, entonces te estarías atrasando totalmente y estarías perdiendo un montón de cosas, chicos, ¿ya? Luego, identifica y codifica la mercancía recibida para su control y gestión a nivel interno. Claro, cuando llega la mercadería, se, se le pone un LPN. ¿Qué es un LPN? Es como tu identificación, tu DNI, ¿no? Tú dices, del código A, estoy poniendo en este LPN, es un sticker, como tu DNI, caigo en redundancia. Estoy poniendo el código a 30 paquetes y lo estoy mandando en un rol. Entonces tú tienes que registrar y mandarlo a la zona adecuada. En todo almacén hay tipo de perfiles en tema de picking, ¿no? Algunas son en cajas, otras son en unidades y otras son en IP o Master Pack, quizás ustedes lo conozcan. Yo no puedo mandar a la sección de cajas mercadería en unidades, que no hay forma, o sea, lo que estarías es desordenando el almacén. Por eso justamente te pongo el perfil. Luego das de alta la mercancía, ¿no? Recibida del almacén y lo ingresas al sistema WMS, que es lo que hablaba hace un momento, ¿no? El famoso RF, POC, que lo llaman algunos. El sistema es Warehouse, hay varios sistemas, Blue Yonder, SAG. Bueno, con el sistema que ustedes trabajan se le da ingreso. Una vez validada, una vez haciendo el packing list bien ingresado, recibiendo la documentación adecuada, guía, orden de compra y la famosa tabla militar, y que es la revisión del 3% del total de mercadería. Una vez ingresada, acá tenemos la ubicación de la mercancía, el almacenamiento, ¿no? Una vez vemos al joven, ¿no? Mira, ahí está agarrando la mercadería, va a pistolear o codificar el código de barra ahí.
Él pistolea y lo mete a una ubicación, ¿no? Entonces, este es el almacenamiento, ¿no? Es el ingreso de la mercadería a los almacenes, ¿no? Ubican la mercadería por un sistema y lo meten y lo cuadran ahí. ¿Qué dice? Como actividades principales, recoge la mercancía en la zona de recepción, o lo que le decía hace un momento, la recoge, la lleva a la zona de rack, recibe las instrucciones, le dice dónde va, en qué pasillo va, qué nivel, puede ir el primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, es de acuerdo al perfil o la ubicación que te mandó el sistema, porque el sistema te dice a qué ubicación va a ir. Luego transporta la mercadería ordenada, aloja en dicha ubicación final y confirma obviamente en el sistema nuevamente, en el WMS, Blue Yonder, SAC, donde quieras, pero tienes que ubicarlo en base a lo que te dice el sistema. No es que yo manda la ubicación A y lo meto en la C, no funciona así. Recuerda que en el nivel de inventario, en la gestión de inventario, disculpa, hay el famoso ERU y ERI. Me imagino que saben que es un ERU y que es un ERI. Igual, lo voy a recalcar ya. El ERU es la exactitud de registro de ubicaciones. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a la ubicación A y el sistema me dice que está en la A, físicamente tú la tienes en la C, ya estamos muertos. Eso me genera demora de tiempo, pérdida en el despacho. Hay cola de trabajo, chicos. Entonces, si tú no haces bien tu trabajo en un almacenamiento, en la ubicación de mercancía, lo que va a pasar es que tengamos reprocesos. Y que ese reproceso es la discontinuidad de todo acto anormal que tengamos en la parte operativa y hace que perdamos costes, plata, dinero, tiempo, insatisfacción del cliente, ¿no? Hay muchas cosas y muchos factores que generan que no hagamos bien el tema de los procesos. Entonces, súper importante hacer el proceso de la ubicación de la mercadería. Una vez que tengas toda la mercadería puesta, que esté en el almacén, que lo tengas bien ubicado, ya se viene el famoso proceso del picking. ¿Qué es el picking? Ya me imagino que habrán tocado el tema del picking. Bueno, no, disculpen, estoy viendo quién más quiere entrar. Veo que nadie más. Que el picking ya también llamada preparación de mercadería, ¿no? En este proceso, por ejemplo, se realizan actividades propias de extracción. ¿Qué es la extracción? Ese recojo, lo que les decía cuando iban al supermercado, donde quieran ir. Emite una orden de compra en el picking, genera en el sistema de centro de distribución. El chico va alegre, feliz, se acerca a la ubicación góndola, extrae la mercancía de la ubicación que le pide. Pero tiene que extraer de la ubicación que le pide. No puedes traer de otra ubicación. Puede ser que tengas la ubicación A y B, tengas el mismo código. Yo no voy a extraer, te piden el A y no, pero es que el mismo código, quiero extraer el B. No, porque estaría generando diferencia de inventario o el ERU, lo que le explicaba hace un momento. Y eso es súper incómodo para el área, para el área del inventario, que obviamente se enferma cuando ve estos temas de anomalías. Entonces, luego transporta la misma mercadería a la zona de expedición o zona de despacho, ¿no? Termina de picar, hiciste lo que te dijo el sistema y lo tienes que llevar a la zona de despacho o expedición. Zona de expedición de mercadería, despacho. Mira, ahí ven, normalmente el despacho, chicos, tienes dos formas de despacho. El despacho que lo tienes en los racks o el staging, nosotros le llamamos, que por no perder metros cuadrados, obviamente tratamos de elevarlos a los racks. Son mercadería ya preparada, o sea, ya picaron, hicieron todo el proceso, la mercadería está piqueada. Entonces lo subimos, obviamente teniendo la trazabilidad y sabiendo dónde está, obviamente, no es que subes por subir. Y ganamos densidad, no perdemos metros cuadrados, porque imagínense que yo lo deje en las rampas y me van obviamente los despachos y el volumen son altos de acuerdo al perfil que tú tengas. Tú te imaginas un Kimberly Craft, a ver, un ejemplo. Papel higiénico, eso te piden en cantidades, entonces llenarías todo el almacén en piso. Por eso justamente están estos racks. Acá vemos, por ejemplo, en la imagen, mira cómo tenemos el despacho, ¿no? Ahí está la paleta entera. Entonces, lo que hacen, se emite una guía de despacho, ¿sí? Y hay una persona despachadora que se encarga de despachar la mercadería. ¿Y qué visualiza? Los LPN, lo que le dije hace un momento, ¿no? Es una identificación de una paleta, ¿no? Ahí debe haber un LPN para toda, en esa imagen, para toda esa paleta, un LPN, probablemente. Y ese LPN
te bota la descripción en el sistema y obviamente la señorita tiene que validar que salga lo que dice, ¿no? No puede ser que te digan 20 cajas y tú estés mandando 40. Entonces, eso sería un problema total. Ya, muchachos, bueno, si está todo claro, bienvenidos sea, muchachos. Más bien, gracias por venir a los chicos que acaban de ingresar. Nos vamos a un tiempo de 10 minutos, muchos, ahí para que descansen un poco. ¿Sí? Y venimos obviamente con el tema más importante y el tema del cierre del proceso logístico, que es la gestión de transporte, ¿ya? Acá le voy a dar un ejemplo que yo trabajo actualmente y vean cómo se genera y cómo se planifica el transporte, cómo se manda, cuál es el volumen que debe mandar para cada transporte. Es un súper análisis, muchachos. No es nada fácil gestionar el transporte, pero eso en 10 minutitos lo tocamos, chicos. Tomen su agua, no se me duerman, por favor. Regresamos 6 y 10, 6 y 12, exactamente. Muchachos, gracias a todos.
Muchachos, ya vamos llegando. Listo, muchachos. Nuevamente, buenas tardes con todos. A los que llegaron último, igualmente, nada, me imagino que han tenido pendientes, ya que es sábado, pero, pero siempre es bueno, ¿no? El tema de querer crecer, de querer certificarse de alguna otra de alguna otra manera y llenar el conocimiento, que es el know-how, que es muy importante, ¿no? Em, Continuamos con la gestión de transporte y no, como parte introductoria. Espero que estén atentos a esta diapositivas que les va a ayudar demasiado, muchachos, porque hoy por hoy el aumento salarial, el tema de crecimiento, yo sé que todos quieren crecer en ciertos momentos y obviamente uno que es el estatus para ustedes, ¿no? Otro es el nivel económico que les va a ayudar, pero la única forma que ustedes lleguen a hacer eso es invirtiendo en ustedes, que es lo que hacen hoy por hoy, ¿no? Invierten en el know-how, en el conocimiento. Y eso cuando ustedes lleguen a ser jefe mañana más tarde les va a ayudar para que ustedes hagan crecer a otras personas y empiecen a enseñar, empiecen a desarrollar ello. De nada te vale ser tan inteligente, ser el primer lugar en el curso si no le enseñas. Y ahí viene el famoso dicho, ¿no? El que no vive para servir no sirve para vivir, algo así. ¿Sí, muchachos? Entonces, siendo las 6:15, muchachos, comenzamos, chicos, con el tema de la gestión de transporte y es la parte final del curso que vamos a tener y hacia adelante, muchachos. ¿Ya? Concepto general. Ese proceso de planificar, ejecutar, controlar el movimiento de mercancías y productos. Se encarga de seleccionar los medios de transportes, programa entregas y garantiza que se cumplan las normas. Sí, eso es gestionar, ¿no? ¿No? Selecciona los medios, programa entregas y garantiza el nivel de servicio en forma general. ¿Para qué? Para que tu cliente esté feliz. Cuando tú tienes una buena gestión de transporte, vas a tener un cliente, pero sonrisa, sonrisa.
Si no haces una buena gestión de transporte, no vas a ver a un cliente alegre para nada. Vas a tener un cliente satisfecho y posiblemente diga, por ejemplo, en el área de logístico, para un asistente, por ejemplo, ¿no? Ustedes hacen las guías. ¿Qué pasaría si tú las guías las haces lentas o te demoras en hacer las guías o no tienes el conocimiento adecuado? O te equivocaste si enviaste una guía del carro A, lo enviaste a la guías al carro B. ¿Qué pasaría, a ver, muchachos, en un tema operativo? Habría problemas, ¿no creen? O sea, todas esas cositas, chicos, aunque no crean, en la parte operativa pasa. Pasa porque somos humanos, pues, ¿no? Como dice, ¿no? Todo proceso manual tiende a tener errores. Y nos pasa, ¿no? Porque uno no sabe cómo llega al trabajo, a veces uno llega preocupados, otro llega con problemas. Entonces, de alguna otra forma se compromete ello. Pero mira la importancia de que la mercadería no llegue bien y sin las guías. Sale tu ruteo y te para Sunac. Y Sunac obviamente te va a revisar lo que hay dentro de la mercadería. Y ponte que no son las guías. Te va a decomisar la mercadería y tuvieses un problemón en lo que te meterías. Entonces, esta es la parte introductoria, muchachos, de lo importante que es la gestión de transporte para todos en forma general. ¿No, chicos? Continuamos. Objetivo de la gestión de transporte, ¿no? El objetivo de la gestión de transporte es optimizar procesos, traslado de mercancía, reducir costos, dinero. Su chip debe estar ahí, dinero, no pagar más. Mejora la experiencia del cliente, lo que hace un momento les decía. Un buen traslado, un buen despacho, cliente feliz. Un mal traslado, un mal despacho, cliente insatisfecho. Obviamente recuérdate esto, ¿no? Tú pudiste los 12 meses del año, pudiste hacer un súper trabajo, los 11 meses tu cliente estuvo feliz, tu cliente no tuvo problemas contigo, tu cliente, tu cliente te amaba hasta el mes de noviembre, pero basta que tú te equivoques en diciembre una vez, tu cliente no te va a querer. Recuerda que siempre la memoria al cliente le gana la última acción. ¿Y cuál es la última acción? Es justamente tu error. Y es donde te va a chancar. Él no le va a importar que tú hayas hecho un súper trabajo. Obviamente tú te vas a sentir un poco mal, ¿no? Pero recuerda que todos los clientes, o bueno, nosotros le decimos nuestro, ¿cómo le podemos? Bueno, cliente, digámoslo, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, mi cliente, hoy por hoy yo trabajo en Los Tambos, 630 tiendas. Mi cliente yo le puedo hacer un trabajo seccional de transporte, pero hasta el 11º mes, noviembre, y le tengo feliz, ¿no? En diciembre fallo con despacho y él más se va a recordar del error que yo tuve a las cosas buenas que hice hace 11 meses. Ténganlo por seguro, muchachos. Consejo sano cuando empiecen a hacer bien el trabajo y no caigan en errores, porque lo normal que pasa es eso. Y no se sientan mal. El cliente de por sí es un poco sensible, digámoslo, ¿no? Y eso hay que cuidar mucho. Selecciona los medios de transporte más adecuados. Claro, tienes que saber seleccionar. Por ejemplo, a ver, si tú tienes paletas de licores, de mercadería, esas cajas de licores pesan. Normalmente la altura de una paleta regular hacia la altura es 1,80 m, ¿ya? Imagínate, si tú mides 1,70 m o 1,60 m, 10, 20 centímetros más. Es lo normal, ¿no? Para que la mercadería no se golpee. Obviamente nos basamos a un pictograma de la mercadería, ¿no? Te dices 5 niveles, 5 nomás subes. Y es porque el peso es fuerte. Pero ¿qué pasa si tú me traes, no sé, un contenedor para esos carros? No te va a convenir. Normalmente a los pesados se le contrata los carros de doble aleta, los que tienen los bordes. ¿Tú has visto los carros de cerveza? ¿Por qué crees que tienen el lado derecho y el lado izquierdo? Porque de alguna otra forma ganan espacio. Otros tienen los dobles niveles, ¿no? Que tú el lado derecho tiene dos niveles y lo subes con un montacarga y eso te va a ayudar demasiado. O sea, no vas a perder espacio. ¿Ya? Entonces, mira lo importante que es generar estos tipos de carros. Determinar las rutas más eficientes, sí, tal cual. Es lo que le decía hace un momento, ¿no? Yo no puedo programar una ruta de Comas y luego irme a Chorrillos. Pues imagínate cuántos kilómetros hay de punto a punto. Y luego me voy a Villa María, ponte, ¿no? Entonces te estás yendo de cono a cono, ¿no? Prácticamente te vas a ir al sur. Entonces, cuando se arma una programación de rutas, se debe visualizar muchos factores. Las rutas,
si son viables, si es el tema del cerro, si son cosas que te van a perturbar en un momento. Entonces, ¿qué tan importante es el tema de determinar las rutas eficientes, ¿no? Luego, elegir los proveedores de transporte, ¿no? ¿Cómo eliges un buen proveedor de transporte? Pues normalmente hacemos el cuadro comparativo, ¿no? ¿Qué visualizamos? Es el tiempo que va a despachar, visualizamos los costos, la flota, si tienen carros pequeños o si tienen carros grandes, si es lo que yo necesito en verdad, ¿no? De acuerdo a mis expectativas en volúmenes que tengamos. Administra las flotas, controla los gastos de transporte, ¿no? ¿Y cuáles son los gastos de transporte, ¿no? Tú normalmente cuando haces un convenio con un proveedor, haces lo siguiente, ¿no? El transporte recuerda que es un carro que va a movilizar mercadería, en el cual es un carro que va a tener movimiento. Si tú lo andas en roles o en paletas, puede hacer que una de dos cosas, que tengas merma o que tengas despachos parciales. ¿Qué quiere decir despachos parciales? Si tú le dijiste picking que te mando 100 bultos y llegan 90, hay 10 cajas de diferencia. Entonces, en un contrato de proveedores tú debes ser directo, ¿no? ¿Quién asume esa diferencia? ¿Asume transporte o asume operaciones? ¿Por qué te digo? Porque en el transporte tú no sabes quién es el amigo del ajeno. En mi caso, yo veo muchas cosas particulares. Hay momentos, he votado chicos a veces porque roban o hurtan, ¿no? Van con el carro y abren y se sacan las cajas o los IPs y hay muchas cosas que hay. Entonces, tú los invitas al encargado y le dices, oye, tú me pagas esa diferencia. Yo no tengo, porque justamente yo tengo procesos estandarizados en el almacén, ¿no? Tengo procesos donde me dice que todo ha salido fehacientemente, que no tengo diferencias de inventario. Por ejemplo, uno de los controles en un almacén, un operador es, hay programas, software, la validación de bultos, ¿no? Si yo digo que son 100 bultos y yo en mi RF o PDA o lo que le decía hace un momento, en el sistema warehouse, yo pistoleo 100 bultos, esos 100 bultos deberían llegar a la tienda, no podía llegar 99 ni 101. Beneficios de la gestión de transportes. Tenemos la reducción de costos. ¿Y eso en base a qué? A que midas bien las capacidades y los volúmenes de los carros. Aumento de la satisfacción del cliente. Obviamente, como le decía, ¿no? Si tú mandas bien la mercadería, tu cliente es satisfecho. Mejor calidad en el servicio, ¿no? Tenemos un indicador, el Inful, por ejemplo. Trabajamos con ese indicador en el cual el cliente tú lo tienes feliz. Y en base a eso, él te califica. Mayor seguridad, ¿no? Lo que le decía, ¿no? Un cliente está feliz cuando su mercadería le llega completa. Si tú le mandas una mercadería no completa o observada, vas a tener a un cliente incómodo y obviamente va a pensar que tú le estás robando. Mejor capacidad de respuesta, claro. O sea, ¿qué pasa si alguien está hurtando en el transporte? Puede ser que sea el transportista o puede ser que sea la estiba. Si mi cliente asume que alguien está robando, tú tienes que tomar en acción rápida, ¿no? Y decir, oye, ¿sabes qué? Obviamente con pruebas, ¿no? Porque normalmente para encontrar estos tipos de consecuencias de observaciones no puedes acusar por acusar, ¿no? Obviamente se le da un seguimiento con el equipo de inventario y le damos el seguimiento tal cual, ¿no? En cierto momento a veces yo le mando a propósito una unidad, una caja menos para saber si está haciendo lo que está haciendo, ¿no? Y poco a poco voy detectando su responsabilidad, digamos, ¿no? A veces cometen estos tipos de errores, pero digamos, de alguna otra forma lo detecto, ¿no? Y obviamente la mayor productividad en los beneficios de transporte. Configuración de la red de distribución, ¿no? Determinación del número apropiado de centro de distribución, ¿no? Cómo tú configuras la red de distribución. ¿Cuántos almacenes voy a tener? ¿Me conviene tener un almacén, un operador, dos almacenes? ¿Lo pongo en Huachipa? ¿Lo pongo en Lurín? ¿Lo pongo en el Callao? O sea, siempre en un análisis en centro de distribución tienes que ver eso. ¿Por qué? Porque si tienes muchas tiendas,
te conviene aperturar también almacenes, ¿no? Por tema de tráfico, de tiempos, tú quieres tu mercadería en el momento. Entonces, ese es un análisis que vamos a llegar en la parte final y vamos a ver cómo lo hacemos. Determina la ubicación del centro de distribución, ¿no? ¿Qué te conviene más? ¿Tenerlo en Chilca? Y si tienes tiendas acá en Lima, comas, el tiempo de despacho demora más, obviamente. O no, me conviene tenerlo en el centro de Lima. Sí, pero el centro de Lima tienes tráfico, obviamente menos kilómetros, pero también tienes tu tráfico. ¿Cuál es el mejor sitio para que tú puedas tener tu mercadería? Determinación de la dimensión del centro de distribución. ¿Cuántos metros cuadrados vas a tener? Normalmente una nave mide entre 2.500 metros cuadrados. Creo que es bastante saludable para cualquier operación, le diría. Los que manejan operaciones altas, le diría que es muy bueno el 2.500 metros cuadrados. Determinar qué clientes recibirán los productos de cada centro de distribución, ¿no? Los clientes, digamos, ¿no? Puede ser Totus, puede ser Saga, puede ser Kimberly. ¿Cuál es el nivel de dimensionamiento que vas a tener? Esta pregunta, ¿no? Si incremento mi número de centro de distribución, ¿qué pasaría? A ver, si tú tienes uno e incrementas, ponte a tres, ¿qué pasaría? Mejoras el nivel de servicio por reducción en tiempo promedio de viaje. Claro, si tú con un almacén despachabas a 90 tiendas, con tres almacenes cada uno va a despachar 30, ¿verdad? Entonces, tu nivel de despacho va a ser mucho más rápido, ¿sí? Tal cual. O sea, vas a tener un nivel de servicio o de despacho rapidísimo. O sea, vas a despachar en línea, justamente porque tienes tres almacenes y no tienes uno. Pero acá viene el problema. Incrementas el costo de inventario debido a mayores niveles de stock de seguridad para proteger a cada centro de distribución. Claro, porque si yo tengo del código A en ese almacén 50 unidades y si tengo dos almacenes más, obviamente voy a tener 50 y 50. ¿Qué va a pasar? Que mi nivel de inventario va a crecer. Y al crecer mi nivel de inventario, mi costo va a aumentar. Porque recuerda que si yo tengo mercadería en un nivel de rack, obviamente ese espacio me van a cobrar. Ese metro cuadrado lo tengo que pagar. O sea, aumenta el nivel de costo. Pero hay otro factor que, bueno, se reducen los costos de transporte de los centros de distribución de los clientes, ¿sí? Tal cual, se van a reducir costos, pues, obviamente porque están muy cerca a la zona, ¿no? Si yo estoy en el Callao y antes despachaba de Huachipa y voy a despachar a un cliente en el Callao, ese transporte llegará en 15 minutos. Pero si lo sacaba de Huachipa para el Callao, el flete me hubiese costado mucho más caro, tal cual. Se incrementan los costos de transporte de los proveedores hasta los centros de distribución. Eso sí, obviamente depende del proveedor, ¿no? Si tú tienes que ser muy analítico ahí, ¿no? Si tú tienes proveedores que vienen del Callao, me conviene traerlos del Callao, ¿no? Mi centro de distribución sería en el Callao. Entonces diría, oye, vengan para acá, no vayan para Huachipa, ¿no? Pero lastimosamente algunos genios hacen eso, ¿no? Y tendemos a equivocarnos. ¿Qué costos tenemos en la parte del transporte o distribución, ¿no? Los directos, ¿no? Embalaje. ¿Qué usas cuando mandas paletas? Stress Film, ¿no? Bueno, hoy por hoy, pocas empresas usan el Stress Film, ¿no? Mejor dicho, el Stress Film, sí, tal cual, disculpen. Hoy usamos preestirado, ¿no? Es parecido al Stress Film, pero obviamente el costo es mucho más barato, ¿no? Pero hay que saber usarlo. La documentación, ¿no? Las guías, esas guías se mandan a imprimir, hay costos directos. Los manipuleos, el almacenaje, lo que le decía hace un momento, ¿no? A más centro de distribución, el almacenaje cuesta más. El transporte, los seguros y las aduanas, ¿no? Indirectos, obviamente los administrativos, pues, ¿no? Te van a cobrar siempre, tal cual. Tipo de transporte, transporte por carretera, transportes por ferrocarril, transportes marítimos, transportes aéreos, los que quieren llegarse a una especialización en COTERS, en negocios internacionales, los tipos de transporte lo van a ver, los fletes, los costos. Desde ya, por ejemplo, les cuento algo acá, chicos, ¿no? El tema de si vas a importar en un negocio, yo te recomendaría la importación de libros. Todos pagan un precio, bueno, una DUA le llamamos, ¿no? Un tema de costos. Pero el tema de cultura no paga. ¿Qué quiere decir? Que libros no pagan, porque es cultura. Y todo lo que sea cultura llega al país gratis. O sea, tu margen de ganancia en importar libros sería muy bueno. Si no, mira a Ibero, a Santillana, otras librerías Crisol, que son librerías
que tiene muy margen el margen de ganancia es súper alto, o sea, es bastante alto. Y son los únicos que no pagan el flete, no pagan, o sea, no hay forma. Y la pasan felices, ¿no? Principio del transporte, ¿no? Vamos a ver dos principios súper importantes acá. La economía de escala, por ejemplo. ¿Qué dice la economía de escala? Que es el costo por unidad del peso disminuye conforme aumenta el tamaño del embarque. A ver, ¿qué quiere decir eso? A ver, economía de escala, a ver, si tú vendes dos lapiceros y cada lapicero lo quieres vender a 2 soles, te va a salir 4 soles, ¿verdad? ¿De qué pasaría si tú mandas a producir 1000 lapiceros? A mayor cantidad de producción, tu precio de costo o de coste baja. Entonces, ¿qué beneficios te da esto? Que recuerda que el precio de coste va a ser igual mejor dicho, al precio fijo más el precio de la variable. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son los costos fijos, por ejemplo? El alquiler de un almacén, el pago del personal, ¿no? Las variables, ¿cuál pueden ser las variables, ¿no? Que puede modificarse el tema de compra de materia prima. Entonces, esto se suma a que tú tienes mayor producción y tu costo baja. ¿Y qué te vuelve más competitivo en el mercado? Cuando tú salgas al mercado y tú quieras vender como importa, es más, hoy por hoy pasan las importaciones, ¿no? Tú te vuelves un revendedor. El importador te vende a ti a 3 soles. ¿Y tú qué haces con ese producto? Lo vendes a 5. Y pasa en toda economía de escala. ¿Ya? La otra economía es de distancia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tu precio por unidad baja en base a que tú más lejos tú lo mandes, ¿ya? Entonces, estos dos principios de transporte son súper importantes para que la tengan clara, ¿ya, muchachos? Criterios para la elección de una empresa de transporte. ¿Qué criterios puedes tener? El costo de flete, la eficiencia, el tiempo de entrega pactado, ¿no? Si tu cliente te dice el miércoles en la noche tienes que llegar, tienes que llegar. No hay forma que tuve problemas, que hubo tráfico, que el picking no salió, que se acabó la gasolina, N cosas, porque hay cosas operacionales que pasan. Pero la eficiencia es muy importante, es lo que le hablaba antes, que la eficiencia más la eficacia te da un resultado final. Entonces, qué importante es el nivel de servicio, el nivel de entrega al cliente, porque obviamente vas a tener un cliente satisfecho. Luego tenemos la capacidad, ¿no? El tamaño de unidades disponibles. Cuento con 13 carros. ¿Cuántos carros voy a querer para mañana? ¿Qué voy a despachar? 13. ¿Qué pasa si dos conductores se embriagaron y no llegaron en ese momento? Llegaron 11. Obviamente vas a tener un cliente súper insatisfecho. Disponibilidad y facilidad para concertar el servicio en una ventana de tiempo determinado. No todas las tiendas a que tú repartas van a tener esa disponibilidad. Siempre hay restricciones municipales cuando tú te vayas a una tienda. No siempre tú vas a querer llegar a las 2 de la tarde, porque normalmente en las zonas de Miraflores, la zona de Surco, hay restricciones y la gente se queja mucho, ¿no? Cuando llegan con mercadería y eso es multa. Y ningún cliente te va a querer pagar la multa. Eso lo vas a tener que asumir tú o el transportista o proveedor. Por eso es que hay estas restricciones municipales. Fiabilidad, consistencia de servicio brindado, servicio de acondicionamiento, política, gestión de daños. Justamente lo que le decía, ¿no? ¿Quién asume una merma? ¿Quién asume la diferencia de inventario? ¿Quién asume que el transporte o el estiva se robó algo de mercadería? Indicadores de la distribución, ¿no? Tenemos costo de transporte, ¿no? Entonces, ¿cuál es el indicador? El costo de transporte sobre el valor total de la venta, ¿no? Si yo mandé costo de transporte es todas las unidades que tú tienes dentro del carro valorizado en un inventario. No sé, fuese 10.000, ¿no? Y el total de las ventas, ¿no? ¿Cuánto vendiste? Recuerda que lo que tú llevas es el precio de costo. Si yo llevo un chupetín con un margen de, no sé, de 10 centavos, en la tienda en un tambo lo venderán 50 centavos. Tu margen de ganancia es 40 centavos. Entregas a tiempos, ¿no? Son el número de entregas a tiempos sobre el número de entregas totales, ¿no? Si son 100 tiendas, ¿entregaste las 100 tiendas a tiempo? No, yo reentregué 99, entonces tu indicador va a ser 99%. Yo reentregué 92, a 92%.
Capacidad utilizada, o también lo llamamos TBU, ¿ya? La capacidad utilizada, usamos todo el carro, toda la altura, a mitad de altura, al 50%. ¿Cuál es el carro adecuado para mi tipo de mercadería? Puede ser mercadería chata, pesada, licores, como puede ser volumen, ¿no? Peluches, por ejemplo. Peluche normalmente levantas todo, toda la altura, porque no pesa subirlo. Pero súbete a ver a 2 metros una caja de Valentine's, vas a sufrir, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el carro adecuado que tú puedes tener? ¿Qué recursos usas? Roles, paletas. Acá, por ejemplo, tenemos costo de transporte, ¿no? Bueno, acá te hago un cuadro comparativo de lo que posible podría costar hoy por hoy en la actualidad, ¿no? Lo que a nivel de porcentaje, ¿no? Costos no te doy. A nivel de porcentaje. Por ejemplo, en carretera, que es irte fuera de Lima, y urbano, acá a Lima, ¿no? En combustible, obviamente, tú vas a gastar más yéndote por carretera, ¿no? Obviamente, a mayor distancia gastas tu gasolina o tu gas. Tienes un 42%, en un urbano tienes un 30%, una diferencia de 12%. Lubricantes, 4,1%, en el urbano 3,6%, diferencia 0,2%. ¿Qué quiere decir? Que la carretera se gasta más lubricante, asimismo también se gastan los neumáticos en mayor profundidad, las reparaciones de igual manera. Personales menos que la de urbano. ¿Por qué te digo? Porque normalmente esos transportistas de carretera normalmente van solo o quizá va con un puntero para un cambio de manejo, ¿no? Esos, como le dicen, transportistas, carreteros, le dicen. Ya, pero a diferencia del urbano, cuando los chicos de Lima salen a despachar, sale el transporte y dos personas, porque tienen que ayudar a jalar los roles o la mercadería a bolearlas. Entonces mi nivel de costo de personal se me incrementa, justamente por eso el urbano es mucho más alto. En peaje, obviamente, pero ¿no? Mucho más alto es de carretera, ¿no? 5,2% sobre 3,2%. Porque recuerda que saliendo más de Lima, saliendo acá a la carretera central, ahí está la de San Mateo, carretera y demás, es mucho más caro salir a Lima y los peajes son muy altos. Otros, lo puse urbano porque, por ejemplo, ¿no? Normalmente el urbano te cobra por vuelta dada. En cambio, el que se va a carretera solamente tiene un punto, quizás, ¿no? De acá a Chanchamayo. Y ellos te cobran por el total. En cambio, el urbano, estos carros furgones que llegan a Lima, te cobran por la vuelta. ¿Qué quiere decir? Despacha a 5 rutas y regresan nuevamente por 5 rutas más. Ellos a mayor vueltas, mayor dinero, mayor ingresos para el transportista. A algunos les gusta hacer sus 12 horas, que está prohibido de por sí, ¿no? Porque no puedes manejar con tanto tiempo. Pero lo hacen. En empresas chicas yo he visto que lo hacen. En empresas grandes se cuida mucho eso. Pero lo hacen. Justamente por eso el urbano a nivel de costo es 14,9. Sumatoria total 100% cada uno. Esto como tema referencial, chicos, ¿ya? Luego, a ver, esta es una práctica, bueno, en la empresa, en cualquier empresa, una empresa N, ¿ya? Para hacer, por ejemplo, el plan de distribución, primero que tienes que hacer, mira, el análisis y profundizar qué es lo que debes tener, ¿no? A ver, acá tenemos la planificación de la ruta. Miren este cuadrito, a ver. Tenemos el número de tienda, tenemos pedidos, tenemos la tienda, Arriola, por ejemplo, Distrito La Victoria, Grupo A, todas son la A, miren si se dan cuenta, pero la A está dividida en 4 rutas, A1, A2, A3, A4, ¿verdad? El RC o rol o paleta te saca en metros cúbicos, mejor dicho, cuántos roles te van a salir. Acá te salen 4 roles, 5 roles, 6 roles, 4 roles. ¿Y por qué es importante los roles? A ver, acá contamos, mira, solamente de la A1, 4 más 5, 9, 9 más 6, 15 más 4, 19. Normalmente en este caso los furgones que traemos en caso de tambo son de capacidad de 20 a 21 roles por capacidad. Si yo hago 22 roles, no va a entrar la mercadería. Entonces, por eso es que yo trabajo con los metros cúbicos. Entonces, acá te sale 19 roles, sí, está dentro de la capacidad. Veo si tiene piso sótano, porque también tengo que ver si es viable. Imagínate que el transporte llegue al almacén y le digan, no, súbete ese rol al segundo piso, por el chico, no la va a hacer. Pero también hay almacenes que tienen, y por eso se le manda una persona más.
Obviamente la placa del transporte debes tenerla lista en la planificación, porque tú tienes que saber. Esta planificación normalmente se hace los domingos. El lunes tú ya tienes que contratar al carro, tienes que contratar a la empresa Conde, por ejemplo, ¿no? ¿Qué turno va a salir? Este va a salir de noche, por ejemplo, el día lunes 27 de junio. ¿Tiene nochero o no tiene nochero? Entonces, sin nochero dice acá, ¿no? Entonces, si no tiene nochero, ¿puedes mandar de noche? No, pues, porque el transporte va a llegar y no hay nochero, pues imagínate, ¿no? Pero también hay tiendas que tienen nocheros, que puedes despacharlo en la noche. Requerimiento, ¿no? Lo que pide tu cliente, ¿no? Solicita lunes, martes y miércoles. ¿Qué quiere decir? Que jueves, viernes no lo puedes programar. ¿Ya? Por eso lo programas acá el día lunes, ¿no? Pues porque acá te ponen ciertos requerimientos. Para la ruta A2, por ejemplo, ¿no? Igualito, hace la misma fórmula. Ahora, si te das cuenta, en la A1 tienes pura Victoria, pero acá en tienda tienes Arriola, Palermo, Capac, República. Entonces, cuando tú generas el plan de ruta, siempre tienen que ser ruta cerca, como le decía hace un momento. No se te ocurra hacer Miraflores y de mandarlo a Comas. Entonces, por ejemplo, en Miraflores son 5 tiendas. Ricardo Palma, Ejército, Diagonal. Y lo que le decía hace un momento, ¿no? Tienes que medir cuánto va a medir tu capacidad del carro. Va a medir para 19 roles, 20 roles. Acá, por ejemplo, ¿no? En el A2 son 3 4 1 2 3 4 listo. 5 roles, 4 roles, 9 6 15 y 5 20. Mira, lo que le decía. 20 roles. ¿Qué pasa si yo mando 21? No va a entrar al carro. Entonces vas a tener un cliente renegando, ¿no? El cliente va a decir, pero yo quiero toda mi mercadería al 100%. No lo vas a poder mandar al 100%. Entonces, tienes que dimensionar la capacidad. ¿Y cómo dimensionas tú el transporte? Con tus metros cúbicos. ¿Tiene piso? Yo lo pongo sí, ¿no? ¿Y por qué le pongo sí? Sí, para mandar un chico más. No voy a hacer que el transportista solito se coma y suba al segundo piso. O sea, se va a herniar y va a tener una enfermedad y eso va a hacer que al día siguiente falte, no te conviene. En mi planificación yo ya tengo el transporte, lo que caigo en redundancia nuevamente. ¿Qué proveedor es? Se va a la noche, lunes. Mira, en este caso sí tiene nochero, ¿no? Solicita recibir los días jueves, no viernes ni sábado. Siempre un cliente te pone esto, ¿no? Ah, acá lo que le decía, tiene restricción, sin restricción municipal. Y cuando te dicen sin restricción municipal, lo que pasa hoy por hoy en Lima, puedes llevarlo las 24 horas del día, no hay problema. Puedes llegar a las 9 de la mañana, 10 de la noche, 2 de la mañana, no tiene restricción municipal. En cambio, otra sí tiene restricción municipal, ¿no? Por ejemplo, acá dice de 9 a 2 de la tarde. ¿Qué quiere decir? Que a las 3 de la tarde no lo puedes enviar, si no, te meten tu multa, pues, ¿no? No hay forma. Este es el resumen, por ejemplo, cómo queda, cuando haces tu planificación, cómo queda el resumen del plan, ¿no? Por ejemplo, acá te dice, ¿no? El 27 de enero, este es un ejemplo, el día lunes, la ruta A, que estábamos viendo en su momento, eh, ¿cuántas tiendas hicimos? 5 tiendas, y de total de roles, 57 roles, y eso lo voy a hacer en 3 viajes, que quiere decir 3 carros voy a usar el día en la tarde. En la noche voy a usar 7 carros. Al día siguiente voy a usar 13 carros, 59 tiendas y obviamente la cantidad de roles. ¿Y por qué hacemos todo esto? Porque recuerden que esto solamente es una planificación que aún todavía está por ver. O sea, es el dimensionamiento que hacemos en base a los metros cubicajes. Y tú me dices, George, ¿cómo hago ese análisis? Tú tienes, por ejemplo, si han visto el tema de inventario, los datos logísticos son muy importantes. ¿Y qué es el dato logístico? Es el dimensionamiento del producto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Largo por ancho por la altura. Toda una caja te sale metro cubicaje. Entonces yo en base a los códigos o SKUs que se van a aplicar en esa tienda a nivel del pedido, yo te saco la cantidad de roles. Por eso es que yo sé la cantidad de roles. ¿Qué pasaría si yo tengo mal el dato logístico, ¿no? Ponte que inflo el dato logístico. Lo que me va a salir 20 roles. Si yo ya me di 20 roles, van a salir 30 roles. ¿Tú te imaginas qué pasaría que yo le mande 10 roles y no entren y el cliente, tenlo por seguro, que te va a matar? El otro, que tú vas a decir, ah, yo no, quiero salvar el día y voy a contratar otro carro. ¿Te sale a cuenta contratar otro carro? Obviamente, si tú haces eso, no estarías primero ni como supervisor y te darían de baja porque no puedes dimensionar de esa manera. Entonces, chicos, qué importante es saber los datos logísticos y el inventario para poder hacer un análisis y un resumen de plan de rutas. Acá, por ejemplo,
Este es el cuadro ya del seguimiento, o sea, primero viene la planificación, el cuadro resumen, de ahí viene el seguimiento, ¿no? Lo que les hablaba, los datos logísticos, ¿no? Del inventario, ¿no? Es casi parecido a la planificación, obviamente se va en orden, de acuerdo a las zonas que va a ir, pero acá se saca el nivel de cantidad de bulto de la tienda y los roles que tú vas a tener. Por ejemplo, ¿no? Acá te dicen tres roles te van a salir, ¿no? La ruta A1, tres roles, 6 más 3 9, más 3 12, más 5 17, más 2 19. No vimos en el anterior que la A1 te salía 19 roles, en este caso, acá. 4 6 10 y, y 5 15 más 4 19. Entonces, ¿qué te está diciendo? ¿Qué te está diciendo la planificación? Que en lo real te está cuadrando. O sea, este es lo que ya se picó, lo que hizo el consolidador, lo que se va a despachar. O sea, ¿qué quiere decir? Que mis datos logísticos están exactos. Y estos roles lo trabaja una persona, ¿no? Lo trabajó Jorvi, lo trabajó José Rivera, Jormen Jauregui, Leonardo Nolasco. Entonces, este trabajo que han hecho, lo ha hecho estos chicos. Entonces, cuadra a lo que te dice la planificación. Entonces, por eso, muchachos, qué tan importante tener los datos logísticos en un inventario, porque eso te va a ayudar a hacer una buena planificación y que el transporte no sobresalga de la capacidad que a ti te pidan, ¿no? Entonces, muchachos, esa es la importancia del tema del transporte. Yo trato de analizar con profundidad, punto por punto, porque si no serían costos adicionales a un tema empresarial y téngalo por seguro que no te contratarían a un nivel de servicio. Justamente a nosotros, chicos, nos pagan por el know-how, por el conocimiento. Ustedes más aún, siendo asistentes, yo les recomendaría tener este tipo de conocimiento para cuando piensen aspirar a crecer a un tema de medrar en ustedes, que tengan este know-how para que les ayude cómo se arma un plan de seguimientos. Ahora, para cerrar,